Hola, buen día chicos. Bueno, hoy continúo con uno de los teóricos correspondiente al área de prótesis. No sé si vieron ya la presentación. El tema que vamos a tratar hoy es el de reproducción del terreno. En realidad, lo vamos a empezar a tratar ya que son varios los temas que vamos a encontrar englobados dentro de este tema general. Voy a pasar al modo presentación. Bien, ahí estamos. Bueno, les decía que este es prácticamente una unidad completa dentro de lo que es la rehabilitación oral en general. Nosotros los tratamos específicamente siempre en el área de prótesis, pero obviamente que engloba a todo lo que tiene que ver con la rehabilitación. Entonces, no sé si recuerdan este esquemita que lo dimos en la primera clase teórica que tuvimos, donde buscábamos explicar de manera resumida que un tratamiento rehabilitador iba a tener diferentes pasos, donde empezábamos siempre con la fase diagnóstica, buscando información a través de las radiografías, a través de la fotografía, y justamente uno de los elementos o estudios que nos iban a brindar información son los modelos de estudio o modelos preliminares, y para poder obtener nosotros ese modelo tenemos justamente que reproducir el terreno que llamamos así a la zona donde nosotros vamos a trabajar y donde vamos a intervenir con las diferentes especialidades. Entonces, esta es la primera ocasión dentro de todo lo que es el tratamiento rehabilitador, que vamos a tomar una impresión o vamos a buscar de reproducir el terreno. ¿Por qué le digo que es nada más que una primera? Porque más adelante, cuando tengamos el terreno preparado, nuevamente vamos a necesitar de una nueva impresión ya para obtener un modelo con otras características que se llama ya modelo definitivo, modelo de trabajo, y sobre el cual nosotros vamos a elaborar en el laboratorio esas restauraciones definitivas. Entonces, eh, en la reproducción del terreno tenemos una parte que es la impresión y una segunda parte que es el vaciado, donde vamos a obtener el modelo. Vamos a empezar entonces a hablar hoy específicamente de la impresión. Vamos a arrancar con una definición que dice que la impresión es el negativo del terreno protético y que consiste en registrar con exactitud las dimensiones tanto de los tejidos vocales como así sus relaciones espaciales. De las impresiones vamos a hablar, como ya mencioné, de dos tipos: la preliminar o primaria y la impresión definitiva. Hoy nos toca desarrollar justamente la impresión preliminar porque es la primera que vamos a realizar en toda esta secuencia del tratamiento rehabilitador y que busca por primera vez reproducir justamente nuestro terreno. Más que nada en este caso buscando colaborar o contribuir a todo lo que va a ser la fase de diagnóstico. Nos da información, entonces, para la primera fase del tratamiento rehabilitador, pero también nos va a dejar la base de trabajo para poder elaborar las herramientas de diagnóstico, que sería ya en la segunda fase del tratamiento, donde vamos a hacer mock-ups o maquetas de diagnóstico, donde todo lo que nosotros proyectamos sobre ese modelo, después lo vamos a experimentar en la boca. Bien, entonces, ¿qué es la impresión preliminar? Es la primera que se toma al paciente. Para ello vamos a necesitar de
ciertos instrumentos, que en este caso son las cubetas o dispositivos, que son las cubetas, que también la vamos a ver en unas plaquitas más adelante, pueden ser de stock o universales, o también denominadas comerciales, que van a tener diferentes tamaños y espesores. También van a ver que vienen en diferentes materiales. Cada uno va a tener obviamente su indicación y características propias. El objetivo de esta impresión preliminar es obtener el primer modelo de la boca del paciente y eso se va a denominar modelo preliminar o de estudio. ¿Con qué materiales nosotros podemos tomar una impresión preliminar? Bueno, acá va a depender un poquito del área en que estemos trabajando. Si pensamos en las prótesis, por ejemplo, con el alginato, un material que ustedes conocen de biomateriales, podemos tomar impresiones preliminares en el área de fija, de removible y de completa. A su vez, como en el caso de la completa, el terreno es totalmente diferente, ya que es totalmente carente de piezas dentarias, podemos o debemos a veces inclusive recurrir a otro tipo de materiales alternativos para esta toma de impresión preliminar. En el caso de la prótesis completa podríamos tener también como opción al alginato, entonces el compuesto de modelar y la silicona en su consistencia pesada. ¿Por qué en prótesis completa tenemos que recurrir a estos materiales? Seguramente ustedes ya han tenido un contacto en biomateriales con estos materiales donde una de las características que lo diferencia del alginato es la consistencia que tienen, un material mucho más pesado, y justamente esa es la propiedad que buscamos, ya que en prótesis completa puede ocurrir que el caso clínico presente tejidos móviles, blandos, que requieran de un mayor empuje o de una mayor presión para poder desplazar correctamente esos tejidos y lograr entonces una adecuada reproducción del terreno. Algo que en algunos casos el alginato se vería limitado ya que tiene una consistencia mucho menor. Entonces, repasando, el alginato nos permite reproducir de manera preliminar los casos de prótesis fija, removible y completa. Y particularmente en prótesis completa podemos llegar a necesitar usar un material más denso y entonces ahí tenemos la alternativa del compuesto de modelar o de la silicona pesada. Nuestra secuencia de reproducción del terreno entonces sería tomar la impresión preliminar, eso nos permite obtener el modelo de estudio. Sobre ese modelo de estudio nosotros, una de las funciones que tiene es posibilitarnos la generación o el diseño y creación de una cubeta individual, que es otro tipo también de dispositivo que nos permite llevar los materiales de impresión a la boca. Ahí entonces estaríamos en condiciones de tomar la impresión definitiva de la cual vamos a obtener nuestro modelo de trabajo. Entonces acá tenemos los 4 puntos más importantes que vamos a hablar cuando nos referimos a reproducción del terreno. En el día de hoy solamente vamos a estar refiriéndonos a la impresión preliminar. En el teórico que viene vamos a hablar de modelo de estudio y más adelante, ya con el desarrollo de más preparaciones y más restauraciones indirectas, entonces será el momento de hablar de las impresiones definitivas y obviamente de los modelos de trabajo. La impresión preliminar para una mejor comprensión y sobre todo para poder desarrollar la técnica con mayor eficacia, la vamos a dividir en etapas. Cada etapa tiene factores que vamos a considerar, puntos que tenemos que revisar y eso nos va a permitir obtener la mejor impresión posible. Esas 3 etapas son la prebucal, la bucal y la postbucal.
Vamos a ir entonces desarrollando cada una de ellas. Iniciamos con la etapa prebucal. Como su nombre lo indica, son todas las maniobras previas que tenemos que realizar o todas las consideraciones que tenemos que tener en cuenta antes de realizar la toma de impresión propiamente dicho, que sería en la etapa bucal. Bien, acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir el material y el instrumental que necesitamos. Vamos a seleccionar las cubetas, que son los dispositivos entonces para llevar el material a la boca. También vamos a instruir al paciente, ya que muchas veces esta va a ser nos vamos a encontrar con una primera vez de ese paciente que va a tomar contacto con una impresión. Entonces tenemos que dejar en claro cuáles son los pasos y las maniobras para que el paciente también colabore y esté predispuesto, ya que la toma de impresión puede ser una maniobra que genera algún tipo de incomodidad al paciente y eso puede afectar negativamente a la toma de impresión y probablemente tengamos que repetir todas las maniobras. También vamos a probar las cubetas que previamente hemos preseleccionado y finalmente esta etapa finaliza con la preparación del material. Entonces, elección del material, ya les mencioné, el alginato va a ser nuestro material de primera elección. Los alginatos vienen con diferentes características. Estos nos ayudan a obtener resultados más rápidos, más precisos, tener control de los tiempos. Esas características, por ejemplo, tienen que ver, uno, con el tiempo de gelificación, que es el tiempo en que va a endurecer el alginato. Tenemos de tiempo regular y tenemos alginato de gelificado rápido o rápido, donde en 1 o 2 minutos el material está totalmente ya polimerizado. En cambio, en un alginato convencional o de tiempo regular, podemos disponer de 3 a 3 minutos y medio. Otra característica deseable en los alginatos es la posibilidad de que nos guíen de manera visual cómo van avanzando los tiempos justamente de su gelificación. Existen alginatos que son denominados cromáticos. Fíjense, no sé si llegan a distinguir acá. Dice chromatic. Bueno, después ya tendríamos que ampliar en el packaging, figura por supuesto esta característica. Entonces, con los cambios del color, el alginato nos va indicando el tiempo que disponemos para realizar la mezcla, el tiempo que disponemos para llevar a la boca y mantenerlo, y finalmente el momento en que debemos retirar de la boca. Entonces son detalles muy importantes que colaboran con nosotros, los operadores, al momento de realizar entonces la maniobra. Otra característica deseable de los alginatos es que sean libres de polvo, ya que es un material muy fino que cuando uno abre el envase enseguida genera una nube de polvo y esa nube de polvo obviamente puede, si nosotros estamos preparando y nos exponemos, puede ser aspirada con la consecuencia que eso podría llevar a la salud del operador. Digamos. Entonces, esa generación de nube, de ese polvillo, tendríamos que tratar de evitarlo y bueno, hay algunas marcas que incorporan componentes que hacen que el material sea libre de polvo. Hay algunas marcas que también nos incluyen saborizantes para hacer un poco más agradable al paciente. O sea, viene con un determinado sabor. Algunos también vienen con un ligero olor. En algunos casos esto puede ser una desventaja porque si el sabor o el olor es muy intenso, eso también podría traer una reacción por parte del paciente y en vez de llevarlo a una situación de confort,
le genera cierta incomodidad, no tolerando entonces el material en la boca y eso nos lleva a tener que interrumpir la impresión, obtener una impresión defectuosa o tener que repetir la maniobra. Bien. Con respecto ahora al instrumental que vamos a necesitar para tomar una impresión con alginato, es realmente muy reducido, es muy específico, pero también es muy importante. Necesitamos una espátula ancha, como estamos viendo acá en las imágenes. Estas espátulas son plásticas, algunas son siliconadas, tienen cierta flexibilidad y eso es una característica deseable, ya que nosotros vamos a realizar la mezcla de manera manual en la taza de goma, que también tiene que ser siliconada, y como ustedes saben, si han manipulado una taza de goma o han experimentado el uso del alginato, hay que forzarlo contra las paredes para lograr una mejor mezcla entre el líquido, que es el agua, y el polvo del alginato. Entonces la flexibilidad de la espátula es muy importante para lograr entonces esa correcta manipulación del producto. Y el tercer requerimiento que le decía es muy, pero muy importante, es o son los proporcionadores. Son porque tenemos uno, que es este vasito que estamos viendo acá, para proporcionar el líquido, y después tenemos esta cuchara que es para proporcionar el polvo. En general, casi todas las marcas vienen con este dosificador de líquidos dividido en 3/3. Si miramos en detalle, vamos a ver el impreso de una cucharilla que coincide con la primera línea, o el primer tercio. Después, en el segundo tercio, vamos a ver 2 cucharas, y a ras, que sería la finalización del tercer tercio, vamos a ver 3 cucharas. Esto nos está indicando ya la proporción de agua líquido. Quiere decir que por cada tercio de agua vamos a requerir una cuchara al ras del polvo. ¿De qué va a depender la cantidad que nosotros vamos a proporcionar? Obviamente del tamaño de la cubeta que vamos a emplear. Si tenemos un paciente con una boca grande, el arco obviamente dentario seguramente va a tener una disposición amplia, va a ser extenso, entonces esto va a requerir de una cubeta de tamaño grande o extra grande. Bueno, en ese caso vamos a utilizar las 3 medidas. Si nosotros cuando hicimos la selección de la cubeta encontramos que eh, es de tamaño mediano la adecuada, en ese caso vamos a preparar 2 medidas, ya que con 2 proporciones cubrimos tranquilamente una cubeta de tamaño mediano y también una cubeta entera de tamaño pequeño. Y la medida monodosis o de una sola cuchara la vamos a dejar para los casos en los cuales empleemos una cubeta parcial. Las cubetas parciales son las que no cubren la totalidad del arco dentario y vienen en 2 diseños, uno para sector anterior y otro para sector posterior. En ese caso, entonces, solamente requerimos la preparación de una sola medida. Con respecto a las cubetas, bueno, tenemos que saber que vienen para eh, arco superior y para arco inferior. Entonces vamos a ver que el diseño cambia. Obviamente que la de maxilar superior, al tener la zona palatina, van a tener que cubrir toda esa extensión. Entonces vienen cerradas en la parte media. En cambio, las de maxilar inferior, vamos a ver que vienen abiertas, porque ustedes saben que tenemos un elemento anatómico en piso de boca que es la lengua, que obviamente no la podemos comprimir durante la colocación de una cubeta, entonces eso requiere que las mismas sean abiertas en su porción central, ¿sí? Eventualmente nosotros, si la disposición anatómica lo permite, podríamos eventualmente tomar una impresión superior con una cubeta inferior.
En cambio, es imposible tomar una impresión de arco inferior con una cubeta superior, ya que esta está totalmente cerrada y no permite la salida o el escape de la lengua. Bueno, lo otro que también les mencioné es con respecto a si son cubetas totales, como vemos acá, esto es total superior, total inferior de diferentes tamaños, y acá vemos las denominadas parciales. Fíjense, esta es una parcial anterior, esta es una parcial posterior para un lado, parcial posterior para otro lado. ¿Sí? Necesitamos para el lado izquierdo y derecho, y obviamente se invierten en el caso de que se trate de maxilar superior o de maxilar inferior. Entonces repasamos. Clasificación de las cubetas por arco, clasificación de las cubetas por tamaño. Ahí tenemos pequeñas, medianas y grandes, y algunas marcas nos ofrecen también la alternativa de una XG, que sería una extra grande, y para el caso de niños también tenemos cubetas más pequeñas que serían XP, que obviamente tienen un uso ya muy específico. Cuando ustedes vayan a comprar cubetas para prepararse para la clínica, lo que tienen que elegir en principio es un avío que les ofrezca los tres tamaños pequeña, mediana y grande, para superior y para inferior. El resto lo iremos comprando de acuerdo a las necesidades. Es muy raro, por ejemplo, utilizar una XG, pero no hay que descartar que algún paciente, por su contextura física, requiera entonces de una cubeta de mayores dimensiones. Lo otro que también podemos observar acá tiene que ver con el material en que están confeccionadas las cubetas. Estas son de acero inoxidable, son en principio las de primera elección. Eh, este material no sufre deterioro si uno lo trata como corresponde y lo cuida. Prácticamente, si uno adquiere de una marca reconocida de buena calidad, prácticamente podrían durar toda su vida en el consultorio, ya que es muy difícil dañar. Lo que puede eventualmente ocurrir es que hay marcas que son muy económicas, bueno, entonces vamos a encontrar algunos defectos en las soldaduras y los manguitos que estamos viendo acá se pueden desprender, o por ejemplo en el caso de las cubetas de maxilar superior, van a ver que acá hay un hilo que va soldado, que también es de acero, va soldado en la parte media para favorecer la retención del material de impresión. Y en algunas marcas más económicas puede ocurrir que se desprenda, como estamos viendo acá en esta imagen, donde carece de ese elemento de retención, producto de que con el uso se fueron aflojando los puntos de soldadura y se perdió entonces el hilo de retención. Las cubetas plásticas se pueden utilizar, solamente le vamos a pedir que cumplan con un requisito, es que sean rígidas. Hay cubetas plásticas muy económicas, pero realmente tienen poca rigidez, son muy flexibles, y durante las maniobras de impresión, sobre todo durante las maniobras de retiro de la boca, muchas veces vamos a tener que hacer bastante presión para retirar de la cubeta, y en esos casos entonces podemos tener distorsiones como consecuencia de esta flexión. Entonces el requisito sine qua non de las cubetas tiene que ser la rigidez. Bueno, otro paso dentro de la etapa prebucal son todas las indicaciones y recomendaciones que le vamos a dar al paciente. Antes entonces de llevar la cubeta con el material a la boca, le vamos a explicar que esta acción no le va a provocar dolor. Ustedes saben que el paciente odontológico en general, maneja un grado de ansiedad superior. este, Puede ser por falta de información o puede ser también por experiencias previas que no han sido positivas. Entonces nosotros tenemos que tratar de controlar esa ansiedad explicando al paciente, tratando de sacar miedos
que nos dificulten, digamos, o nos lleven a un fracaso en la toma de impresión. Un dato importante, sobre todo en el caso del alginato, es contarles que esta maniobra va a ser muy corta, ya que en general no necesitamos mucho más de 3 minutos para que podamos retirar ya el material. Le vamos a sugerir que respire por la nariz, evitando la sensación de ahogo. ¿Por qué puede tener esta sensación de ahogo? Imagínense, no sé si alguno de ustedes experimentó ya que le hayan tomado una impresión, pero obviamente que material más cubeta va a ocupar una zona importante de la boca, entonces esto empieza a disminuir la capacidad de flujo de aire, sobre todo en el caso de personas que sean respiradores bucales. Entonces eso puede, la sensación de ahogo a su vez, aumentar la ansiedad. Por otro lado, también ustedes saben que si en la zona del paladar blando, si tocamos esa zona del paladar, automáticamente va a desencadenar un reflejo nauseoso. Entonces, el material, si cargamos la cubeta en exceso, por ejemplo, va a buscar escape y una de las zonas principales de escape está en la zona posterior, en la zona del paladar blando, entonces ese contacto excesivo de material también puede producir ese reflejo, llevando en muchos casos a tener que interrumpir la impresión. Otro dato importante es recordar que los materiales en sus primeros estadios van a estar fluidos y que con el transcurrir de los segundos y los minutos, ese material se va a solidificar. Esto es importante también porque el paciente puede pensar que el material va a continuar fluyendo y eso entonces le puede generar el ahogamiento o sensación de que va a tragar el material. Entonces, por lo tanto, también hay que aclarar este punto. Finalmente, sugerirle que no intente tragar saliva mientras el material de impresión está en la boca, porque si hay algún desprendimiento de material, también eso puede implicar que el paciente lo aspire, se trague, con obviamente consecuencias que son imprevisibles. No debería en principio generar algo que afecte a la vida del paciente, pero sí obviamente la incomodidad de tragar el material. Lo otro que hacemos previo es adecuar o preparar el material. El alginato viene en envases que generalmente son bolsas termoselladas. Algunas marcas también vienen en recipientes rígidos con tapas herméticas. Eso es muy importante, la posibilidad de que tengan un cierre hermético, ya que el alginato es muy sensible a la humedad ambiente y con el paso del tiempo y las sucesivas aperturas y cierres del contenedor, el material va a ir cambiando sus propiedades. Les decía entonces que cuando abrimos esos recipientes, previamente necesitamos mezclar sus componentes para poder homogeneizarlos. Entonces vamos a agitar de un lado al otro, girando en 180 grados. Y una vez que abrimos hay que tener en cuenta que al destapar, como les mencioné anteriormente, se genera una nube de polvo que nosotros tenemos que tratar de evitar aspirar. De los instrumentos, entonces ya tenemos que tener preparado la taza de goma, que tiene que estar limpia y sería muy conveniente que la taza de goma que vayamos a utilizar sea exclusiva para el alginato, ya que si usamos la misma taza de goma de las preparaciones para yeso, siempre van a ir quedando pequeños restos adheridos a las paredes y esos restos del yeso van a interferir en la polimerización del alginato y también se van a incorporar a la mezcla. Entonces deberíamos tener una taza de goma para el yeso y otra taza de goma para el alginato. La espátula, le decía, tiene que ser la adecuada, ancha, flexible. Y ahí vamos a proceder a dosificar los materiales, primero el polvo y luego el agua, y también tiene como recomendación de
ser destilada, ya que el agua corriente, dependiendo del lugar donde uno viva y donde la utilice, puede tener en su composición algunos minerales que también afecten a los tiempos de polimerización y a las condiciones mecánicas o propiedades mecánicas del material. Entonces, si nosotros podemos hacer la mezcla utilizando agua destilada, sería mucho mejor. Entonces vamos a proceder a la preparación del material. Tomamos la cuchara proporcionadora, cargamos y con una espátula la vamos a enrasar, nos apoyamos en los bordes de la cuchara, eliminamos el excedente y la dejamos entonces cargada al ras. Posteriormente dosificamos el agua, en este caso estamos usando agua destilada, en el proporcionador de líquidos. Recuerden, esto viene en tercios. Para una impresión estándar, tamaño pequeño o grande, vamos a usar, tamaño pequeño y mediano, vamos a usar dos medidas. Agregamos el agua y entonces vamos a empezar a espatular. El espatulado puede ser manual o puede ser automático. Para el espatulado automático, obviamente, requerimos de un dispositivo o máquina. Acá le vamos a mostrar el manual, que es el más común. Vamos a realizar movimientos enérgicos porque hay que compactar o comprimir ese polvo contra las paredes de la taza de goma. Lo que buscamos es lograr una masa de aspecto homogéneo, liso y brillante. Uno de los indicadores que tenemos para saber en qué momento está correcta la mezcla es cuando observamos que el material se empieza a desprender de las paredes de la taza de goma. Entonces, en ese momento vamos a tomar y lo vamos a llevar a la cubeta. En esta fase de la etapa prebucal, que es el llenado de la cubeta, lo que hacemos es cargar ese material que ya está homogéneo. Siempre vamos a empezar cargando la zona posterior de la cubeta y ahí vamos a llevar hacia la zona anterior. Un detalle importante es dejar la menor cantidad posible en la zona posterior. Primero porque saben que ahí van a salir los excesos y eso va a favorecer la posibilidad de que el paciente pueda tragar ese excedente de material, le pueda complicar con la respiración. Y finalmente, en el caso del maxilar superior, recordar la zona del paladar blando que al ser injuriada, el paciente automáticamente va a responder con reflejo nauseoso y seguramente nos va a terminar pidiendo que retiremos la impresión antes de tiempo. Entonces, con mucha precaución. En algunos casos, para salvar este inconveniente del reflejo nauseoso, lo que se podría hacer es anestesiar en la zona del paladar con alguna anestesia tópica o con alguna anestesia en spray. Bueno, así pasamos entonces a la siguiente etapa, que es la etapa bucal. Esta está dividida a su vez en 6: introducción de la cubeta, centrado, profundización, estabilización, desprendimiento y finalmente retiro. En la introducción, entonces, nosotros vamos a llevar la cubeta a la boca. Esta maniobra no es tan fácil como uno puede pensar, ya que muchas veces la apertura bucal no nos ayuda. El tamaño de la cubeta puede ser a veces hasta justo para esa apertura bucal. Entonces acá lo que tenemos que hacer es, con una mano, que es la que ponemos libre, vamos a tomar, por ejemplo, algún elemento que nos permita separar, traccionar el labio desde la comisura. Puede ser el espejo bucal, puede ser un suctor o puede ser un instrumento especialmente diseñado para retracción. Y a su vez, el ingreso de la cubeta no puede ser frontal, sino como estamos viendo en la imagen, tiene que ingresar de manera oblicua, apoyándose en la comisura opuesta a la que estamos realizando la tracción o separación. Una vez que nosotros introducimos la cubeta, entonces recién la vamos a girar
y la vamos a centrar. Entonces, siguiente paso, centrado. Acá vamos a tener que buscar una referencia anatómica para saber, obviamente, cuándo nuestra cubeta está centrada. En la cubeta, el elemento de referencia es el mango, porque eso nos identifica rápidamente cuál es la porción central de la misma. Y anatómicamente lo que vamos a buscar es una referencia en el rostro del paciente y bueno, también lo que está más visible, más cercano a la zona de trabajo es la punta de la nariz. Entonces vamos a buscar que exista coincidencia entre la punta de la nariz y el mango de la cubeta. En el caso del maxilar inferior, nuestra referencia anatómica de zona central podría ser el frenillo lingual, ¿sí? Y eso obviamente también tiene que coincidir con el mango de la cubeta inferior. Este paso es muy importante de no saltearlo, porque si uno continúa, por ejemplo, avanza con la profundización, el material también obviamente está avanzando en su gelificación. Y si uno avanzó a la profundización o está ya en una etapa posterior como la estabilización, y ahí se da cuenta, por ejemplo, observa la nariz y el mango no coinciden y quiere corregir en ese momento, va a generar un desplazamiento del material que ya le digo está parcialmente gelificado. Y eso obviamente lleva a una distorsión en la impresión. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a la maniobra de centrado. Bien, tercer paso, profundización. Una vez entonces que centramos la cubeta, vamos a ejercer una presión para que la cubeta y el material fluyan hasta el fondo del vestíbulo. O sea, lo que va a fluir obviamente es el material, ¿no? La cubeta es rígida. Esta maniobra hacemos iniciando la presión en la zona posterior y después nos dirigimos hacia adelante para que el material justamente no vaya hacia la zona posterior, hacia la faringe, por todos los inconvenientes que ya venimos relatando. Entonces empezamos de atrás hacia adelante y preferimos que el exceso fluya entonces en este sector anterior. En esta maniobra también es recomendable traccionar los labios antes de profundizar, entonces el material se puede adaptar al fondo del vestíbulo y nos va a dar una mejor copia del terreno anatómico, que esos son datos que obviamente después nos van a servir para el diseño de futuras cubetas individuales o en el caso, por ejemplo, de tener que diseñar prótesis removibles, también es importante esa zona anatómica porque hasta ahí se van a extender los flancos de nuestra prótesis. Estabilización. Acá lo que buscamos es que la cubeta no se desplace durante ningún momento, ya que cualquier desplazamiento, como mencioné, durante la gelificación trae deformaciones. Lo que hacemos es mantener la cubeta en posición sin que se desplace, apoyando los dedos más o menos a la altura de los premolares, ¿sí? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Nosotros como operadores, en el caso de una impresión de maxilar superior, estamos ubicados por detrás, ¿sí? En posición de 12 horas por detrás, y entonces ahí vamos a mantener los 3 minutos que dure normalmente la gelificación del alginato. La cubeta más el material de impresión de por sí tienen un peso importante. Entonces, si nosotros dejamos sin sostén, por peso, por gravedad, cae la cubeta, se arrastra y entonces, resultado, defectos en la impresión. Eso por un lado. Por otro lado, si nosotros obviamente no estamos estabilizando la cubeta, el paciente lógicamente se ve tentado a realizar movimientos mandibulares, eso arrastra labios, arrastra carrillos y por ende también puede movilizar la cubeta. Por eso es importante la estabilización. No podemos hacer
otra cosa en este momento, ¿sí? Eh, Muchos quieren aprovechar esto para mirar, a preparar otro material, mirar el teléfono, no. Si vamos a tomar la inversión, los 3 minutos que dure, lo tenemos que estar sosteniendo hasta el momento del retiro. Una vez que está cumplido el periodo que nos indica el fabricante para el endurecimiento del material, entonces vamos a proceder al desprendimiento. En este caso necesitamos sí o sí, la primera maniobra es traccionar los labios para que ingrese aire por debajo de los bordes del material de impresión y esto rompa el vacío que se genera. Esto es muy importante porque el vacío, si tomamos correctamente la impresión, nos genera una fuerza de retención enorme. Entonces, muchas veces parece que va a ser imposible desprender la cubeta y ustedes empiezan a hacer demasiada fuerza, que eso puede generar deformaciones también en el material. Este es un material que bajo presión constante se deforma. Por lo tanto, el desprendimiento y el retiro tiene que ser cuidadoso. Entonces, para evitar tener que realizar presiones excesivas, lo primero que tenemos que hacer es romper el vacío. Y eso lo hacemos desplazando los tejidos blandos que producen un cierre hermético en los bordes de la impresión. El otro tip que les doy es utilizar la jeringa triple, como ven ahí en la imagen. Nos vamos a acercar a alguno de los márgenes de la impresión y vamos a insuflar aire para que penetre y también genere el mismo efecto de romper el vacío. Una vez que se rompió el vacío, entonces van a ver que con muy poca presión, con muy poca fuerza, se puede desprender la cubeta. Finalmente, la tenemos que retirar, o sea, sacar completamente de la boca. Esto idealmente tiene que ser en un solo movimiento, firme, ya que si nosotros empezamos a manipular de un lado del otro como queriendo aflojar la misma para retirar, lo que podemos generar son desgarros, ya que es un material elástico y en zonas muy finas se puede romper. Y por otro lado también, por compresión, en zonas delgadas, también se puede deformar el material. Vamos a la última etapa, entonces, que es la posbucal. Acá vamos a lavar, secar y hacer la crítica de la impresión. Bueno, el lavado es una maniobra muy importante. Piensen también en estos tiempos de COVID que estamos atravesando, donde los fluidos son uno de los medios más importantes para la transmisión, en este caso, del virus. No es el único fluido que pueda aparecer en la impresión, aparte de la saliva, también es muy probable que más de una vez encontremos restos de sangre, porque si los tejidos gingivales están inflamados, ante la presión que nosotros ejercemos al momento del retiro, también entonces vamos a encontrarnos con restos de sangre y de saliva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lavar con agua, tomamos del mango, exponemos el cuerpo de la cubeta y dejamos que circule el agua. Esto es nada más que el primer paso. Además del lavado, también deberíamos hacer una desinfección para evitar, digamos, la propagación de infecciones, porque después acá nosotros vamos a vaciar el modelo, después vamos a empezar a tocar ese modelo, entonces va a haber mucho contacto. Y ese modelo puede también acceder a varios operadores, pues lo podemos tener nosotros como odontólogo, después en algún momento lo puede tener el laboratorista, después lo puede tener el que se encarga del delivery, de trasladar de un lugar al otro, entonces hay que ser extremadamente cuidadoso con todas estas maniobras de desinfección. En este caso, podemos utilizar algunos agentes desinfectantes que vienen en forma de líquido, en forma de spray. Entonces vamos a rociar toda la superficie de la impresión, vamos a dejar actuar el tiempo que nos indica el fabricante, generalmente va de 1 minuto a 3 minutos. Existen
diferentes sustancias. El amonio cuaternario es una de ellas. Otra sustancia que también cumple una acción desinfectante, como ustedes saben, es el hipoclorito de sodio. Lo que sí tiene un tiempo limitado de exposición. Si nosotros sumergimos la impresión, no tiene que pasar el minuto, porque a diferencia de otros materiales como los elastoméricos, donde nosotros podemos dejar la impresión 5 a 10 minutos, no va a haber cambios dimensionales. En cambio, el alginato, uno de los problemas que puede tener es que es ávido de líquido y por lo tanto, si está mucho tiempo en contacto con líquidos o en un ambiente con una humedad relativa importante, va a sufrir un cambio dimensional que se denomina cinéresis, ¿sí? Perdón, imbibición, ¿sí? Imbibición. Cinéresis es el otro cambio dimensional que también sufre los alginatos, pero es lo inverso, ¿no? Es la deshidratación del material. Por eso a los alginatos convencionales no le podemos dar mucho tiempo para hacer el vaciado. Tiene que ser en un lapso corto. Seguramente en el teórico que viene se va a hablar un poquito más justamente de los tiempos para el vaciado y ahí entonces vamos a tener que relacionar con estas características del alginato para ver cuáles tenemos que vaciar en qué tiempo y cuáles o qué tipo de alginato podemos diferir su vaciado. Bien, después entonces del lavado, de la desinfección, tenemos que secar bien la impresión. Primero tomamos la jeringa triple y todo lo que sea el exceso lo vamos a eliminar con la ayuda del aire. Tampoco nos tenemos que exceder en la exposición al aire porque generamos el otro problemita, entonces, que es la sinéresis. Una alternativa que tenemos al uso de la jeringa triple es usar papeles absorbentes como los rollos de cocina o el papel tisú, donde vamos a colocar en pequeñas porciones dentro de las canaletas o dentro de las cavidades de la impresión y de esa manera entonces todo lo que sea exceso lo podemos retirar por absorción. Una vez entonces realizadas estas maniobras, procedemos a la crítica de la impresión, que consiste en una observación que vamos a hacer para corroborar que todas las estructuras anatómicas estén correctamente reproducidas, que estén libres de burbujas. Si, por ejemplo, nos aparece la burbuja en una zona anatómica de importancia, como debería ser la cúspide de una pieza dentaria o el borde incisal, bueno, eso nos puede afectar y nos puede llevar a que tengamos que repetir toda la maniobra de impresión. Si aparece una burbuja, por ejemplo, en la zona posterior del paladar, eso es irrelevante, o una burbujita acá en la parte media. Si no es de mucha extensión, entonces, bueno, no nos afecta y podemos continuar y obtener el modelo. Otras cosas que vamos a observar es que los dientes no hayan tocado la superficie de la cubeta. Si es metálica nos va a aparecer de color gris. Si es plástica nos va a aparecer obviamente del color de la cubeta. Entonces eso nos está indicando de que ahí nos pasamos con la profundización que contactó la cubeta y nos está faltando un detalle anatómico. Tienen que estar obviamente presentes todos los dientes, entonces lo que tenemos que buscar es corroborar también lo que es la extensión por distal. Vamos a la zona distales, sabemos cuál es la última pieza que está presente y vamos a verificar que realmente se haya podido impresionar o reproducir inclusive hasta esa zona. Y finalmente tenemos que buscar que no haya deformaciones en el material ni desgarros o desprendimientos del material de la cubeta, porque si cuando nosotros estuvimos retirando ejercimos mucha presión y la retención de la cubeta no fue la suficiente, entonces pueden haber zonas que están separadas o desprendidas y bueno, esa impresión también hay que descartarla. Bien, ahí entonces llegamos al último paso que fue la obtención finalmente de una impresión con todas las características que solicitamos y ya el siguiente paso sería la obtención del modelo que va a ser tema
del próximo teórico. Les dejo acá entonces la bibliografía. Voy a salir del modo presentación para ver las preguntas. Bien, estoy dispuesto a ver si hay alguna duda, algo que necesiten aclarar. Eh, bueno, parece que quedó todo claro. ¿O se quedaron todos sin conexión? No estoy viendo. En en unos minutos también ya les estoy subiendo la presentación. Cuando me toca dar a mí, ya tengo disponible enseguida el PowerPoint, así que lo convierto y ya lo dejamos disponible en el aula. Bien, bueno, veo que se entendió todo. Entonces, quedamos hasta este paso. La semana que viene, entonces van a tener la continuación, que sería la obtención del modelo de estudio. Muy bien, entonces me despido, nos estamos viendo el martes que viene. Gracias.